Llegó el reporte, coronel. En 6 AM W, el reporte, coronel. Daniel, ¿qué traemos hoy? Buenos días, Julio. Este es el reporte, coronel, de hoy. El médico Germán Bayona Abello, vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC, administrado por Fiduprevisora, denunció a varios funcionarios por presuntos actos de corrupción para apropiarse de fondos públicos. Algunos de esos funcionarios y otros relacionados ahora están tratando de armar un sindicato llamado Sintra Fiduciarios para evitar consecuencias laborales de sus acciones amparados en el fuero sindical. Es decir, para evitar que los saquen del cargo a pesar de las denuncias. Por ejemplo, Camilo Andrés Barrera Sánchez, quien se ha desempeñado como asesor estratégico y gerente jurídico de Fiduprevisora, está denunciado porque fue quien emitió un concepto jurídico en contravía de la jurisprudencia que permitió pagar una prima irregular por 260.000 millones de pesos. Como si fuera poco, también está denunciado por el pago irregular de las represas de la liquidación a Sumimedical por 123.000 millones de pesos. Y ahora nos resultó sindicalista. Es fundador de Sintra Fiduciarios. Otro de los fundadores del nuevo sindicato es Carlos Gildardo Cortés Acuña, gerente de planeación estratégica, director de área y abogado de Fiduprevisora. Fue denunciado por la prima de mitad de año. También fue él quien pagó más de 85.000 millones de pesos en contravía de fallos judiciales. Otro nuevo sindicalista es Cristian Ramiro Fandiño Riveros, que está mencionado en los procesos de corrupción de la UNGRD. Marco Aurelio Reina Fernández, otro fundador del sindicato, a quien Germán Bayona había sacado del FOMAC, pero inmediatamente después fue nombrado vicepresidente financiero de Fiduprevisora, vicepresidente y ahora sindicalista. Mario Yamit Silva Nieto estaba encargado del pago de la nómina, ahora es fundador del sindicato. Como les contaba, ese novedoso sindicato se llama Sintra Fiduciarios, pero perfectamente podría llamarse Sinvergüenza. Hay un bonus track. El candidato Abelardo de la Espriella grabó ilegalmente al tuitero y activista Beto Coral dentro de un proceso civil entablado por el expresidente Álvaro Uribe contra Coral. Para llegar a un acuerdo en el expediente por difamación, Coral habló con de la Espriella sin saber que lo estaba grabando. En el estado de Florida, en Estados Unidos, es un delito grabar conversaciones telefónicas si no existe autorización de las dos partes. A raíz de un enfrentamiento en Twitter, hace unos días la cuenta de la Espriella Presidente, usada para atacar a quienes critican al candidato, publicó fragmentos de la grabación hecha sin autorización. Y es que ustedes tienen la razón en muchas cosas. Tenían la razón en muchas cosas. Por ejemplo, Gustavo Bolívar me ha dolido mucho lo que él me ha hecho, cómo se ha olvidado inclusive de mí, de mi familia. Buenos días, Beto Coral. Buenos días, Daniel. Gracias por la invitación. ¿El doctor Abelardo de la Espriella le pidió a usted autorización o consentimiento para grabarlo? No, señor, nunca. Inclusive fue una de las cosas que al principio de la conversación quedaron estipuladas, no solamente por la magnitud del nivel de la conversación frente a un proceso judicial en la Florida, sino también por un compromiso de caballeros, cosa que pues el señor no cumplió. Dado que en Florida es ilegal grabar conversaciones sin autorización de las dos partes, ¿piensa usted tomar acciones jurídicas contra él en Estados Unidos? Sí, señor, claro, sí, señor. Y no solamente por eso, sino también por lo que se incluyó dentro de las negociaciones para que el expresidente Uribe me quitara o se abstuviera de continuar el proceso judicial que ya llevaba 4 años. También hubo peticiones, yo diría que casi a nivel de chantaje y de extorsión para poder para poder cesar el proceso en la Florida, que claramente todo eso es un crimen, y al ver un delito, y al ver la falta de ética y también la violación, digamos, al acuerdo, yo me veré también obligado a exponer lo que estuvo incluido en esas negociaciones. ¿Cuáles fueron esas condiciones, Beto?
Él lo sabe perfectamente. Dentro de las peticiones que él hizo, aparte que no tenían nada que ver con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, incluir a otras personas, también me pidió acusar al señor Gustavo Bolívar en una corte del sur de la Florida como el autor material, intelectual de un plan de difamación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante meses me insistió y me dijo que si no acusaba a Gustavo Bolívar frente a la corte del sur de la Florida, él no iban a retirar la demanda. El 8 de octubre yo le mandé un mensaje diciéndole que no lo iba a hacer. Tengo el mensaje claramente, yo no grabé absolutamente nada. Los pantallazos que tengo no son ni siquiera de la conversación interna de él, sino básicamente son los mensajes que yo guardé, los mensajes que yo envié, y ahí claramente le expongo al hoy candidato a la presidencia que no iba a acusar ilegalmente absolutamente a nadie y que si quería hacer el proceso que lo continuase. Él me respondió, entiendo, no me volvió a escribir, yo supuse que el proceso siguió, y en enero del 2025 fue cuando me escribió y me dijo, haga la retractación pública y continuemos. Mil gracias al tuitero Beto Coral. Y le damos a esta hora un saludo al ex senador Gustavo Bolívar. ¿Qué piensa usted de lo que acaba de oír, doctor Bolívar? Buenos días, Daniel, y a la W. No, pues muy triste que uno, digamos, en el caso en que Beto Coral hubiera cedido a ese chantaje, termine uno en una corte inocente de las cosas, porque jamás, creo que Beto es un hombre bastante adulto y jamás, y él lo puede corroborar, yo le he insinuado siquiera que ataque a alguien o defienda a alguien. Entonces, pues, lo que uno termina entendiendo es por qué la frase de este señor que hoy es candidato a la presidencia, de que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Porque miren, así mismo le hicieron a Iván Cepeda, de montarles testigos falsos. Esa es la práctica de ellos, y así mismo le harán seguramente al presidente Petro cuando termine su mandato, y así lo han hecho toda la vida. Así que, pues bueno, ya la gente podrá hacerse una idea de la calidad de candidato que tenemos. Bueno, Beto Coral es una persona que no tiene recursos para emprender una acción legal en Estados Unidos, que es costosa, una acción legal contra Abelardo de la Espriella. En esta ocasión, ¿usted lo respaldaría? Sí, claro, mira, es que una parte del juego de ellos en esa época era demandar a todo el que dijera algo contra de la Espriella o contra Uribe. Y demandaron una cantidad de influencers y demandaron una cantidad de personas aquí en Colombia. Lo que pasa es que eso no prosperó porque pues primó en la corte el derecho a la libre expresión, pero en este caso ya estamos hablando de un delito. Primero, grabar ilegalmente a una persona en la Florida, y segundo, pues tratar de involucrar a una persona totalmente inocente como parte de un acuerdo para, primero, callar al señor Coral, y segundo, pues llevarse por los cachos a otro opositor, que en ese caso era yo. Así que si Beto quiere emprender alguna acción, obviamente lo vamos a apoyar. Pues mil gracias al ex senador Gustavo Bolívar. Las últimas horas han resultado bastante negativas para el candidato de la Espriella. Su descalificación misógina a una pregunta legítima de la periodista María Lucía Fernández del canal Caracol, y la pretensión vulgar y machista de poner a otra reportera, esta vez de piso 8, a alabar el tamaño de sus genitales, lo tiene como blanco de muchas críticas en las redes sociales. Veremos si esto finalmente tiene o no consecuencias electorales. Este fue el reporte Coronel de hoy. Muchas gracias.